Y estoy encantada de estar junto a ustedes presentando a Paula López, esta autora de literatura espiritual. Si me pueden subir un poquito el volumen, porfa. Autora de literatura espiritual, logoterapeuta, coach de vida, que ha venido al Ecuador a presentar. Sí, estoy muy bajito. Si me lo pueden subir un poquito más, por favor. Ha venido al Ecuador a presentar su último libro, Transformar tu dolor en sabiduría, sus respuestas para pulir la joya. Ahí está, perfecto, gracias. Sus respuestas para pulir la joya de tu alma. Y acabamos de venir de Guayaquil, lanzando el libro también en la Feria del Libro en Guayaquil. Estuvimos además con más de 400 mujeres, madres de niños con discapacidad, que como saben hoy es la causa que hoy abraza mi vida, y estamos llevando contenido que nos ayuda simplemente a vivir mejor con grandes expertos como lo es Paula, o autores como lo es Paula, pero que pueda llegar al contenido de mujeres y hombres en nuestro país, cuidadores de personas con discapacidad que también lo necesitan. Hicimos además una conferencia privada en Guayaquil muy bonita para explicarle a la gente desde la metodología de Paula, que es la logoterapia, y también el método de Harvard, y además del eneagrama de la personalidad, que ahora le pido que nos explique un poquito mejor, cómo todos somos seres humanos capaces de pulir el diamante de nuestra propia alma. Ayer hicimos el lanzamiento del libro en Guayaquil y hoy cerramos estos espacios de Paula durante esta semana en Quito con ustedes, que hemos escogido que sea un grupo muy selecto, pequeño, muy amigo de la familia, que ya conocemos a su gran madre que está acá, y que va a permitir que sea un espacio de encuentro y de reflexión muy cercano sobre los temas que Paula hoy nos está invitando a que podamos de cierta manera ahondar, a pulir, como ella lo dice, siendo una gran, para quienes no conocen su historia personal, joyera y gemóloga experta en diamantes, primero en Roma y luego en Bruselas, y que decide de un momento a otro dejar de dedicarse a las joyas para empezar a pulir el diamante, pero ya el de su alma. ¿Y por qué esa decisión? Paula, bienvenida a Quito, gracias por estar aquí con tu público querido. ¿Por qué esa decisión de las joyas a pulir los diamantes de nuestra propia alma? Bueno, muchas gracias, Steffi, por la introducción, y gracias a cada uno de ustedes por estar acompañándome esta noche en Quito. Todavía no he recorrido la ciudad, pero sé que me va a encantar. Guayaquil me fascinó también, y encantada de estar acá en el Ecuador presentando esta obra de Transforma tu dolor en sabiduría. Bueno, nada, yo siempre desde que nací tenía este llamado a la trascendencia, ¿no? A lo verdaderamente valioso de la vida, a buscar a Dios, a buscar la espiritualidad. Y quizá porque desde chiquita, desde que yo nací, pues fui diagnosticada con una situación de una condición de salud un poco complicada, muchas hospitalizaciones, muchas cirugías. Entonces, cuando desde que naces te enfrentas a la adversidad, te enfrentas al temor de la muerte, te enfrentas a una cantidad de situaciones complicadas, si empiezas a buscar herramientas espirituales y te construyes una vida espiritual, el trasegar de la vida va a ser más fácil. Esto se los digo de entrada porque lo he experimentado en mi propia vida. Y así fue. Desde chiquita, bueno, muchas conversaciones con la muerte, cuando me hacían intervenciones de 15, 16 horas para amputarme pedazos del intestino. Yo tengo una condición neuromuscular del aparato digestivo y eso fue como mi primer maestro, ¿no? Muchas veces encontramos diagnósticos de salud que nos asustan, que nos paralizan, y en ocasiones ponemos los ojos en el diagnóstico, pero pocas veces ponemos los ojos en las bendiciones ocultas que nos trae un problema de salud, una situación dolorosa, afectiva en nuestra familia, cualquier tipo de adversidad. Cuando empezamos a darnos cuenta que detrás de cada llaga de dolor hay un milagro en gestación, nos damos cuenta de que empezamos entonces a aprender de esos maestros en nuestra vida, que en ocasiones es la adversidad, es el dolor,
son las pruebas. Y por eso de ahí nace el nombre de este libro, Transforma tu dolor en sabiduría. La posibilidad de transformar el dolor en sabiduría, Paula lo detalla con una frase que a mí me hace un poco de ruido, les soy honesta, y tuve que pedirle a Paula que pueda ahondar más en eso, porque ella dice, sabiduría es dolor curado. Y yo creo que no todo dolor llega para ser curado, que también aprendemos a convivir con ciertos dolores. Y además, soy una mujer convencida de que la felicidad no es la ausencia del dolor, que también podemos convivir con el dolor y ser inmensamente felices. Pero al decir el dolor curado, Paula lo explica muy bonito en su libro y lo hizo en las últimas conferencias que ha venido dando. Nos dice curar también desde entender la posibilidad de mutar, de convertir esta materia prima que es el dolor en algo más que lleva a transformar ese dolor, esa herida activa, que por cierto lo hemos tenido, lo tenemos y lo vamos a tener todos, las heridas activas de la vida, pero que tienen esta posibilidad inherente al ser humano de cierta manera cuando convives con el dolor, de poder transformar y transmutar en algo más grande que ya tiene que ver con el propósito y el sentido. Y ahí la invitación que estás haciendo, Paula, con tu libro. Así es. Bueno, el sufrimiento y el dolor es inherente a la experiencia humana. Todos hemos pasado o estamos pasando por un momento de dolor y de sufrimiento en estos momentos de la vida. Lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino qué haces con eso que te pasa, esa situación que te causa dolor, esa situación que no puedes cambiar, esa pregunta que te arroja la vida que muchas veces es tan difícil de responder, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esta situación que te causa dolor y que no puedes cambiar, que no está en tus manos, como la condición de tu bella hija que estás viviendo tú ahora, ¿no? Te enfrentas a un diagnóstico, es una situación que no puedes cambiar de ninguna manera, pero que sí te hace grande espiritualmente, porque tomas la decisión de que, ok, esta es la pregunta que me hace la vida, nos arroja la vida estas preguntas existenciales y nosotros en esos momentos nos paralizamos, nos quejamos, nos sentimos víctimas, nos preguntamos a nosotros ¿y por qué a mí? Siempre vemos el prado del vecino. Si alguien me ayuda por favor a parar la llamada y apaga el sonido si me ayudas por favor, gracias, y revísame porfa que no sé si se me habrá apagado estoy transmitiendo en vivo para las personas, si se me paró el en vivo, está en vivo, ¿sigue? Perfecto, porque para las personas que no están en Ecuador me pidieron que lo transmitiera en vivo, entonces se está transmitiendo en vivo desde mi Instagram. Entonces, en esos momentos en los que la vida nos arroja esa pregunta, bueno, tienes esta situación, este diagnóstico de salud, este divorcio, esta crisis con tu pareja, esta crisis con tu hijo o con tu hija, y en esos momentos nos sentimos abrumados, nos sentimos paralizados, no sabemos qué hacer, hasta que de pronto comprendemos que esa situación llega a nuestra vida a enseñarnos algo. Esa situación llega a nuestra vida porque la vida es una universidad espiritual. Entonces, así como vamos estudiando, cuando todos fuimos a la universidad y fuimos aprobando cursos y aprobando asignaturas, en la espiritualidad funciona igual. El dolor llega a tu vida, la adversidad llega a tu vida para que aprendas algo. ¿Y cuándo se va ese dolor? Cuando lo aceptas y cuando aprendes. Ustedes han encontrado a veces situaciones en su vida o en la vida de alguien que es cercano, que muchas veces viven y reviven y siguen viviendo la misma situación de dolor, porque no aprenden, inclusive las naciones no aprenden. ¿Cómo puede ser posible que ahora sigamos en guerra y que Ucrania y Rusia todavía estén en guerra? O sea, no aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, no aprendimos de todo lo que está pasando, no aprendemos. Entonces, ¿por qué? No aprendemos porque la experiencia humana se desarrolla entre dos protagonistas, el ego y el espíritu. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer hoy es ¿desde dónde estamos viviendo? ¿Desde nuestra dimensión del ego o desde nuestra dimensión del espíritu? Y me preguntarán, Paula, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Cómo hacemos para reconocer cuál es el ego y cuál es el espíritu? El ego, y esto se los regaló y quédense con esto y llévenselo para sus casas, el ego es lo que uno muestra. Y el espíritu es nuestra esencia, es lo que realmente somos, es lo que no necesita enmascararse, ni maquillarse, ni fingir, ni pretender, ni hacer creer que somos algo.
Cuando ya empezamos a trasegar ese camino de regreso del ego al espíritu, es cuando ya estamos tan tranquilos, tan seguros con quiénes somos y tan cómodos con la piel en la que vivo y con la persona que soy, que no necesito hacerle creer a nadie que soy nada superior, que no soy mejor persona, que no tengo un mejor coche, que no soy académicamente mejor preparado, que tengo más dinero, mejor posición social, lo que sea, lo que muchos de nosotros muchas veces hemos usado como máscara, ¿no? Y en el antiguo teatro griego, las máscaras hacían referencia a algo que cubría la verdadera esencia. Por eso personalidad significa una máscara, ¿no? La personalidad es una máscara que nos podemos para interpretar un personaje. En la vida espiritual o en la vida que no es espiritual, sino en la vida que vivimos desde el ego, nos ponemos esa máscara. ¿Cómo se llama en psicología esa máscara? La personalidad. Entonces, la personalidad es como una manera de ser, una manera de convivir con el mundo que no nace de nuestra esencia, sino que nace de nuestro ego. Entonces, yo puedo tener una personalidad, por ejemplo, perfeccionista, en donde quiero que todo sea perfecto, que me vean perfecto, que mi vida con mis hijos, con mi mundo, con mi trabajo, con mi casa, con mi armario, todo es perfecto. Entonces, cuando vivo desde ahí, estoy viviendo desde el ego, porque quiero proyectar algo desde quizá algún temor que tengo, porque no quiero que me vean mi verdadera esencia. Entonces, la invitación, cuando nosotros empezamos a trasegar el camino de la espiritualidad, es empezarnos a alejar del ego y regresar a vivir en el espíritu. ¿Desde dónde están viviendo los gobernantes, por ejemplo, del mundo? Desde el ego. Cuando tomamos una decisión, preguntémonos a nosotros, ¿desde dónde estoy tomando esta decisión tan trascendental en mi vida? ¿Desde mi ego o desde mi espíritu? Cuando Paula describía parte de esos rasgos de personalidad, como muchos de nosotros podríamos identificar, en realidad parte de una metodología que es parte del trabajo que hace Paula, que tiene que ver con los eneagramas de la personalidad. Para quienes no estén familiarizados con eso, son eneatipos de personalidad que definen cuál es la personalidad de cada persona. Y yo siempre he dicho, desde que creé la Academia en Busca de Sentido, que es una academia donde compartimos este tipo de contenido, que prácticamente en los colegios nos deberían dar clases de cuál es el eneatipo de personalidad de cada uno, porque claro que nos hubieran aliviado una cantidad de problemas, de relaciones interpersonales, si yo podría entender que la persona con la que trabajo o con quien nos vinculamos más gran parte de nuestro día, o nuestra pareja o nuestros hijos son eneatipo número 8, el desafiador, o el 2, el ayudador, el 4, el individualista, el 9, el pacificador, el 1, el reformador. Identificando los eneatipos de personalidad, también sabemos cómo nos comportamos el uno con el otro para saber cómo reacciona ese eneatipo a, por ejemplo, la crisis, cómo reacciona a el dolor, si es huida, o cómo reacciona al estrés, por ejemplo, el perfeccionista que se vuelve más bien neurótico. Entonces, claro, entendiendo las personalidades, Paula también nos ayuda a identificar cómo, como consecuencia de eso, llegamos a la crisis, los temores, los miedos y el dolor como respuesta a un tipo de personalidad que si no conocemos, que si no comprendemos, Paula, tú dices, es mucho más difícil sanar y además entablar relaciones interpersonales sanas. Así es. Bueno, yo me voy a devolver un poquito al inicio del libro. En la primera página del libro dice algo así como ¿qué es la sabiduría? Porque yo hablo de que la sabiduría es dolor curado, porque realmente te haces sabio cuando eres capaz de recorrer tu historia sin doler aquello que viviste ni resentir aquel que te lastimó. Esa es sabiduría, dolor curado. Pero bueno, ¿cómo llegamos allá? Llegamos allá trabajando en nosotros mismos, trabajando aquello que hemos vivido en la historia, reconociendo cuáles son esas heridas que tenemos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Y aquí empezamos entonces a comprender que en estos dos libros lo que yo hago es una fusión de 3 metodologías en las cuales yo me certifiqué. La primera es la logoterapia de Viktor Frankl. Viktor Frankl, para quienes no saben, es un sobreviviente del Holocausto, psiquiatra, que fue
tomado preso en los campos de concentración, y él dentro de esos campos de concentración se vuelve camillero de almas, como muchos de nosotros somos camilleros de almas porque acompañamos a otras almas en el momento del dolor. Y muchos me dirán, no, pero yo no soy ni terapeuta ni médico, pero en tu propia familia, ¿cuántas veces no acompañas a tus hijos, a tus padres a trasegar el camino del dolor? Por eso yo los llamo camilleros de almas. Viktor Frankl escribe El hombre en busca de sentido, uno de los libros más estudiados y más leídos en la historia, en donde él se opone un poco a la teoría de Freud, en donde Freud decía que los seres humanos teníamos solamente dos dimensiones, la dimensión física o biológica y la dimensión psíquica. Y decía que nosotros podíamos enfermarnos o por una dolencia o una enfermedad física, un cáncer o una diabetes o cualquier tipo de enfermedad, o que nos podríamos enfermar también de una enfermedad, digamos, mental, una esquizofrenia, una depresión, un trastorno de ansiedad, cualquiera de estos, una bipolaridad, eran condiciones mentales que podían dolernos a lo largo de nuestra vida. Viktor Frankl se opone a esta teoría, siendo contemporáneo a Freud, y dice, no, el ser humano tiene tres dimensiones, la física, la psíquica y la espiritual. Entonces ahí yo me enamoré de esa teoría. Porque claro, siempre he sido una persona que he tratado de vivir desde esa dimensión espiritual, por lo menos la he buscado y la he cultivado toda mi vida. Ya saben por qué, por la adversidad. Entonces, cuando ya tú comprendes que ya tenemos esas tres dimensiones, Viktor Frankl dice, lo importante es que el ser humano nunca pierde su libertad. Y así él estuviera en cautiverio en los campos de concentración de Auschwitz, él decía, a mí nunca me pudieron quitar la libertad, pero ¿cómo no? Si estabas en un campo de concentración, porque la real libertad del ser humano es la libertad que tenemos para elegir la actitud ante esa adversidad que nos arroja la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es esa actitud y cuál es esa libertad con la que yo elijo la actitud para enfrentar el sufrimiento? Entonces ahí fue cuando yo dije, espectacular, porque si nosotros nunca vamos a perder la libertad, así estemos confinados en y lo he conversado, por ejemplo, con personas que han estado secuestradas, con personas que han estado, por ejemplo, en silla de ruedas, con personas que han tenido situaciones de enfermedades muy complicadas, que se sienten libres. ¿Por qué? Porque son libres de elegir esa actitud con la que enfrentan el sufrimiento. Entonces, aquí hablamos de la primera metodología, que es la logoterapia de Viktor Frankl. ¿Por qué se llama logoterapia? Porque es encontrarle el sentido, que es la palabra logos, significa el sentido, a esa terapia que él tenía con sus pacientes. Luego la segunda metodología, y aquí empiezo a hablar un poco de lo que estaba hablando Steffi, es la metodología de Harvard. Es esa metodología a través de la cual nosotros viajamos a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Entonces imagínense que yo los invito ahora a que nos montemos en un tren, y en ese tren vamos a viajar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, y vamos a encontrar cuáles fueron nuestros falsos maestros. ¿Qué es un falso maestro? Un falso maestro es una persona, una institución o una situación en mi vida que me causó de alguna manera o un trauma o un temor, o que implantó en mi mente un condicionante oculto. Vamos a poner un ejemplo para que lo puedan entender mejor. Un padre muy autoritario que le dice a un hijo, tú no sirves para nada, tú puedes sacar mejores calificaciones, no es suficiente que saques 4 sobre 5, tú puedes sacar 5 y si no sacas una mejor calificación te voy a castigar. Ese es un eneatipo de la personalidad 1, que son esas personas perfeccionistas que siempre están exigiendo muchísimo y se autoexigen muchísimo y que siempre están como corrigiendo a la otra persona. Ya identificaron quién en su familia es eneatipo 1 o si ustedes son eneatipo 1, para ir trabajando los tipos de personalidad. ¿Qué pasa con ese chiquito o con esa chiquita? Que se le activa una herida. Por eso hablo de las heridas activas. Esa herida que se le activó a quienes estén aquí presentes, que fueron hijos de un eneatipo 1 de la personalidad, es la herida a sentirse que no son suficientemente buenos, que no son suficientemente inteligentes, que no son suficientemente, que no hacen las cosas de una manera suficientemente bien. Entonces la herida es la herida como de la insuficiencia, y la herida o el temor
también predominante aquí que se le crea a ese niño es el temor a equivocarse. Claro, cualquier equivocación que vaya a tener ese niño o esa niña, pues inmediatamente lo van a corregir, lo van a regañar, le van a resaltar sus errores y sus equivocaciones. Entonces, aquí nos vamos dando cuenta que cuando pasamos al estudio de la personalidad, nos damos cuenta por qué somos como somos y en qué choques emocionales de nuestra infancia se cristaliza esa personalidad. Entonces, ese niño o esa niña, si alguno de ustedes se identifica con esta historia, se le cristaliza esa personalidad en esa infancia o en esa adolescencia. Una institución, por ejemplo, si esa familia era una familia militar, o una institución, por ejemplo, la institución católica, si te casas te tienes que casar para toda la vida y el matrimonio no es indisoluble, entonces esa institución te pudo haber creado esto, y no estoy diciendo que el matrimonio no sea para toda la vida, sino que a esa persona, por ejemplo, que está en un matrimonio que es tóxico, que le hace daño, que esa persona es maltratada dentro de ese matrimonio, pues va a aguantar indefinidamente esa situación porque le metieron en su cabeza que era para toda la vida y que no se podía salir de ese matrimonio. Entonces, ¿cuál es un falso maestro? Instituciones, personas o situaciones que te implantaron en tu manera de pensar un condicionante, algo que te condiciona, algo que no te deja avanzar en la vida. Y luego trabajamos en esta metodología el objetivo consciente. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el objetivo de lo que ustedes quisieron lograr en su juventud, cuando ustedes estaban jóvenes? ¿Cuál era esa meta que ustedes querían alcanzar? Entonces, cuando nosotros le decimos a alguien cuál es tu objetivo de vida, yo no lo llamo el objetivo consciente, yo lo llamo la tarea espiritual, porque yo siento que todos en la vida tenemos una tarea espiritual, y esa tarea espiritual es trasegar el camino del dolor, del sufrimiento, de la vida, de la felicidad, de la luz, resignificando todo aquello que vivimos. ¿Cómo lo podemos resignificar? ¿Cómo le podemos dar algo positivo a todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida? Entonces, cuando encontramos esa tarea espiritual que hace referencia a la huella que queremos dejar en el mundo, cuando ya no respiremos más, cuando ya no estemos aquí, ¿cuál es esa huella que queremos dejar? Entonces, ¿estás construyendo esa huella hoy? ¿Cómo quieres ser recordado? Cuando hablen de ti y ya no estés en este mundo, ¿cómo quieres que se hable de ti en casa? Entonces, ahí estamos ya hablando de esa metodología, que es muy importante que la reflexionemos para que cuando ya nos vayamos acercando al final de nuestra vida, que no sabemos cuándo va a ser, pensemos todas las mañanas cuál es esa huella que yo quiero dejar cuando ya no esté aquí. Uno de los argumentos con los que parte Paula este libro es la premisa, más bien, de que la humanidad hoy por hoy está viviendo una pandemia del espíritu, una pandemia del espíritu, que requiere con urgencia ayuda humanitaria espiritual. Y ahí entra a explicar que el alma es lo que uno es y el ego es lo que uno muestra, pero que hay que prestar atención a lo que las personas son versus a lo que las personas muestran para entender esa diferencia que ahora mismo ella les explicaba. Y allí recaer en las dos maneras que tiene cada ser humano de vivir la vida, una enfrentándola y otra, con más sentido, afrontándola. Enfrentar la vida versus afrontar la vida. Y luego explica claramente a través de sus letras, Paula, cómo es que existe hoy evidencia científica suficiente para poder afirmar que la psicoterapia espiritual está ayudando mucho a las personas con problemas mentales o de gestión emocional. Pero te preguntarán acá muchos, Paula, ¿qué es la psicoterapia espiritual? ¿Cómo puede alguien adentrarse en el mundo de la psicoterapia espiritual? Bueno, yo creo que uno de los problemas, y no lo creo, estoy segura, porque las personas que nos dedicamos a la cura del alma y a la cura de la vida, nos hemos dado cuenta de que hoy en día hay una pandemia del espíritu, o hay una pandemia también de salud mental, en términos de salud mental. Los seres humanos sentimos que tuvimos una victoria porque pudimos controlar la pandemia, porque pudimos al final ganarle a la pandemia a pesar de todas las muertes que hubo. Pues la pandemia, mal que bien, se dominó, se controló, pero nadie se preguntó qué pasó con la pandemia de salud mental que empezó a desarrollarse, digamos, al mismo tiempo de la pandemia biológica, y que después
ha venido en un aumento dramático. Yo estoy trabajando ahora con la Fundación Santa Fe de Bogotá apoyando todo el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque por primera vez, y esto lo estamos festejando, los hospitales que se supone que son hospitales biológicos, o sea, que trabajan el cuerpo, las enfermedades del cuerpo, están poniendo sus ojos y están poniendo sus presupuestos en todo lo que tiene que ver con salud mental. Y eso son las depresiones, las ansiedades, la falta de sentido y todo aquello que nos está llevando a tener unos síntomas en nuestro cuerpo. Y yo siempre digo, y acuérdense también de esto porque estoy seguro que todos los que estamos acá hemos tenido síntomas, ¿no? Tenemos gastritis, tenemos migrañas, tenemos diabetes, tenemos principio quizá de un cáncer que aunque no nos demos cuenta se está gestando o ya se gestó, ya se manifestó. El síntoma es el grito del alma que no escuchamos. Ese síntoma es la manera que tiene nuestra alma para comunicarse con nosotros. Y muchas veces a lo largo de nuestra vida quizá tuvimos esos síntomas y no los escuchamos. Entonces se van empeorando, se van empeorando, se van empeorando para que nosotros en algún momento dado les prestemos atención y empecemos a darnos cuenta de que hay algo en nuestra vida que no está funcionando bien. Entonces a eso hago yo referencia en el libro, en donde digo que en este momento estamos viviendo esa pandemia espiritual o esa pandemia de falta de sentido, porque en este momento, y aquí vuelvo y traigo a Viktor Frankl, las personas se están centrando en la voluntad de placer y la voluntad de poder. ¿Qué significa eso? Esas dos voluntades de las que habla Frankl es que las personas están de un modo desbordado, buscando el poder. Necesito ser más poderoso en términos de llegar más alto en mi empresa, de tener un mejor coche, de tener una mejor casa, de ser más importante si soy un político, si soy un empresario, si soy esto o lo otro. Estamos persiguiendo desesperadamente el ser más importantes o más exitosos en lo que hacemos. Y la voluntad de placer la estamos viendo hoy en día en los jóvenes, que el placer es lo que importa, cómo yo busco ese placer en todo lo que hago, ¿no? En los viajes, en la comida, en la sexualidad. Hoy en día es placer, 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 y eso es lo que nos venden también en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y entonces Frankl, y yo lo hago a través de los libros, invito a que la gente vaya hacia la voluntad de sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que busquemos el sentido de la vida. ¿Qué es lo que me da sentido? Y yo lo veo mucho en consulta, veo muchísimos papás y mamás que se han dedicado toda la vida a ser exitosos y han trabajado muchísimo por conseguir la casa más grande, el club más importante, el coche más bonito, el viaje más lindo y más exuberante y más lejano. Y entonces toda la vida trabajaron por darle gusto a su familia, y cuando se dieron cuenta de que habían gastado toda su vida consiguiendo dinero, poder, estatus, éxito, cuando ya tenían todo, tenían el yate, inclusive tenían el avión, tenían todo lo que querían, ya se voltearon hacia sus hijos para decirles, bueno, ahora sí podemos disfrutar todo esto, y sus hijos ya se habían marchado, ya se habían ido, porque se sentían solos, porque se sentían que papá y mamá los habían abandonado, porque además había competencia entre papá y mamá para ver cuál tenía más. Y entonces me encuentro muchas veces con estas personas que ya están a punto de jubilarse y dicen, y yo todo lo que hice por mis hijos, y mis hijos son unos desagradecidos, ya no están conmigo, ya no disfrutan de todo lo que yo les doy, y se encuentran en unas mansiones muy grandes viviendo solos. Eso pasa muchísimo, no se imaginan lo mucho que pasa. Entonces, devolvámonos a buscar lo que verdaderamente es valioso, lo que verdaderamente tiene sentido en nuestras vidas, y es cómo estamos viviendo desde nuestra dimensión espiritual, para que podamos entonces construir una vida con sentido, porque ahí es cuando nos damos cuenta de ese legado y de esa huella que queremos dejar en el mundo. Empezabas a hablar, Paula, de la conexión de la parte emocional con el cuerpo, y tú hablas de el reto que tenemos hoy como seres humanos de sobrevivir a un virus que es bastante contagioso, que es la ansiedad. Hoy cada vez escuchamos a más gente, sus hijos, compañeros, colegas, padres, lo que fuera,
la ansiedad como el ser que habita también ya parte de la casa, y otro probablemente escondido durante mucho tiempo habitando nuestras casas sin haberlo identificado como eso que genera preocupación, es decir, antes de que pase y nos tengamos que ocupar, ya estamos preocupados, viviendo en ansiedad constante, parte de la cronopatía de la que hablan muchos expertos, cronos del tiempo y la apatía, es decir, esta enfermedad del tiempo de tener que hacerlo todo hoy, y que más importante es quien tiene agenda más llena, y en la cronopatía que vivimos hoy con la enfermedad del tiempo y la ansiedad que eso desemboca. Paula en su libro habla de la ansiedad como el lenguaje que usa tu cuerpo para comunicarse con tu alma. A mí me pareció muy bonito y por eso quería mencionarlo. La ansiedad, el lenguaje que usa tu cuerpo para comunicarse con tu alma, porque es la diferencia de esta autora que le da tanto protagonismo al alma y al espíritu, cuando dice que es la alarma interna que te indica que estás en peligro físico o emocional, pero es tu alma hablando de ese peligro físico y emocional. Ahora, tú lo has vivido, Paula, con tus consultantes, hablando desde las experiencias de logoterapia, pero también en tu vida misma, de cómo las emociones, que muchos creen que es algo que hay que manejarlo en piloto automático, y a estas alturas de mi vida, ¿para qué aprender a gestionar mis emociones sin reconocer que, otra vez, es el intruso en nuestra vida y en nuestra mente al que no hemos sabido aprender a controlar, y dirigiendo y manejando en piloto automático en nuestra vida? En la invitación que tú haces, que aprendamos a manejarlo, pero para reconocer que cuando prende las luces es que está avisando que hay un peligro físico o emocional que hay que tratar, y eso el cuerpo lo siente y lo resiente. Bueno, todos sabemos que la ansiedad es un mecanismo biológico que tiene nuestro cuerpo para avisarnos del peligro. En la edad, digamos, muy antigua, lo que pasaba era que antes de que aprendiéramos todo este tema de la psicología, de gestionar las emociones y todo eso, cuando el cuerpo percibía algún peligro, se disparaba la ansiedad. La ansiedad es porque hay un aumento de cortisol en nuestro cuerpo, y entonces en ese momento la persona que sentía la ansiedad huía para escapar de ese peligro. Pero hoy en día nos hemos acostumbrado a vivir así, nos hemos acostumbrado a vivir en modo robótico, automático, ansioso, y hay un filósofo coreano que nos llama la sociedad del cansancio, porque vivimos cansados, y vivimos cansados y agotados porque nos obligamos a lograrlo todo, a poderlo todo, a quererlo todo, a tenerlo todo, y no hay espacios de meditación, no hay espacios de reflexión, no hay espacios de quietud interior, no hay, cada vez los tenemos menos. Entonces, somos una sociedad del cansancio y una sociedad ansiosa. Esto hace que nos convirtamos en seres humanos irascibles, de mal genio, y entonces, ¿dónde queda la dimensión espiritual? Esa dimensión de la que hablaba Viktor Frankl, ¿no? En donde quedan esos espacios en donde yo soy capaz de conectarme con mi ser, en donde soy capaz de dejar quizá ese celular a un lado, y soy capaz de hacer una caminata por la naturaleza, o soy capaz de sentarme a conversar con una amiga de lo que le pasa. Somos una sociedad hiperconectada, pero hiperconectada a la tecnología, pero somos la sociedad más desconectada de nosotros mismos, de nuestro ser interior. Y es ahí cuando yo hablo del escáner del alma, y la gente me dice, ¿pero qué es un escáner del alma? ¿Cómo le puedes hacer un escáner al alma? El escáner del alma hace referencia a cómo nosotros podemos entender qué es lo que nos pasa a nuestra vida, y quiero regalarles este ejercicio espiritual hoy. Muchos de ustedes han ido o están yendo en estas temporadas de nuestra vida al médico a que nos encuentren a través de una radiografía eso que nos está pasando. Nos duele la cabeza, tenemos migrañas, tenemos gastritis, nos duele la rodilla, y entonces vamos a un médico, y ese médico nos hace una radiografía y encuentra un síntoma. Ese síntoma le da una explicación al médico de cuál es el tratamiento que tiene que hacer para curarnos esa dolencia física que tenemos. Los médicos del alma hacemos el escáner del alma. ¿Cómo lo hacemos? Yo los invito a que en este momento se pregunten hoy, aquí y ahora, qué les está doliendo. Pero ¿qué les está doliendo en el alma? ¿Qué les está doliendo en su dimensión emocional?
Quizá nos duele nuestra relación de pareja, una relación con un hijo, con una hija, que no tenemos buena comprensión, que no nos comprende o que no la comprendemos o lo comprendemos, un conflicto dentro de nuestra familia, una situación de trabajo en donde ya no le encontramos el sentido a lo que estamos trabajando, una situación de salud, que me está doliendo hoy en mi dimensión emocional y espiritual. Una vez encontremos esa situación, lo que hacemos los médicos del alma es preguntarte, bueno, ¿y en qué momento empezaste a tener ese síntoma emocional o ese dolor del alma y cómo lo has estado gestionando? Lo que yo más encuentro en consulta o cuando hablo con las personas es que esa situación viene hace mucho tiempo, pero siempre tendemos a no mirarla, a decir, no, eso ya pasará, o inclusive muchas veces dejamos de hablar con esa persona, o inclusive empezamos a volvernos a personas agresivas, o personas depresivas, o personas ansiosas, pero no gestionamos eso que nos está pasando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a decir, bueno, esta es la situación que yo tengo y cómo puedo superar esto para transformar mi vida y para transformar mi dolor en sabiduría? Entonces ahí la primera invitación que debemos hacer es, yo invito a las personas a que proyecten su vida en una pantalla. Imagínense que esta es una pantalla en donde ustedes y nosotros estamos aquí solos, yo estoy sola con cada uno de ustedes, y aquí vamos a empezar a ver la película de su vida. Y acá podemos empezar a ver qué pasó en su infancia, qué pasó en su adolescencia, qué pasó en su vida adulta, y empiezo a reconocer esos choques activos de la historia de cada uno de ustedes. Y cuando los vemos y los reconocemos, empezamos a ver qué de eso que yo viví, que está proyectándose en esa película de mi vida en donde yo soy el protagonista, no quiero más. Quizá no quiero vivir más en una relación tóxica, quizá no quiero más seguir siendo la víctima en mi casa, quizá no quiero seguir siendo la persona que doy más de lo que recibo porque me siento agotada, porque siento que las personas no reconocen mis esfuerzos y me rompo a mí misma por mantener completos a los demás, que esto pasa muchísimo. ¿Qué me pasa? Porque siempre cuando nos levantamos prendemos la televisión y vemos qué le pasa al mundo, ¿no? ¿Qué está pasando allá afuera? Pero no nos preguntamos qué me pasa. Apaguemos la televisión, apaguemos el celular y conectémonos con el alma y preguntémonos a nosotros mismos qué me pasa hoy, qué es aquello que me está doliendo en mi vida hoy y cómo lo voy a gestionar. Hablamos entonces ahí del empoderamiento. El empoderamiento para mí en mis libros, yo no hablo de ese empoderamiento desde el ego, en donde yo digo, ahora no me voy a dejar, ahora se van a enterar quién soy yo, ahora no les vuelvo a hablar, que muchas veces en automático desde el ego tomamos estas reacciones. No, si lo hacemos desde el espíritu, el empoderamiento es la renuncia absoluta a permanecer heridos. Imagínense qué poderoso. Hoy me levanto y renuncio a la herida de mi vida. Renuncio, no quiero permanecer más en esa posición de víctima. Entonces, ¿cómo hago para no ser más la víctima en mi casa, en mis relaciones? ¿Cómo hago? Porque estoy ya harta de estar sufriendo por los demás o por lo que me hacen o porque no me entienden o porque no me escuchan o por esto. Lo que debo hacer es hacerme responsable de mi felicidad. ¿Qué significa responsabilidad? La habilidad de respuesta. Responsabilidad, si cambiamos la palabra, quiere decir que yo me hago responsable de mi propia felicidad. Entonces, ¿cómo soy feliz? Buscando esa felicidad en mi interior, en esa dimensión espiritual de la que hablaba Víctor Frankl. Porque si yo me voy a depender a que mi marido me haga feliz, de malas, no te va a hacer feliz. ¿Por qué? Te regalará momentitos de felicidad, te regalará momentitos de trascendencia, momentitos agradables, te traerá unas flores de vez en cuando quizá, pero no te va a hacer feliz 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año. Tampoco tus hijos se van a ir y te van a dejar sola o solo. Tampoco tus nietos harán su propia vida, irán a visitar a los abuelos una vez al mes, si acaso. Entonces, ¿dónde busco mi felicidad? En mi interior, en mi alma, en eso que yo me construyo a mí mismo para nutrirme emocionalmente y espiritualmente y para renunciar a la herida. Entonces, cuando ya sé que no soy feliz por lo que los demás hagan conmigo, en ese momento empiezo a construirme una vida espiritual trascendente en donde no importa
que yo esté harto de la vida muchas veces y me queje, no importa que yo diga, ya no espero nada de la vida, mi vida ya no tiene sentido, sino que yo más bien haga la siguiente afirmación: ¿qué es lo que la vida espera de mí? Hoy me pregunto, ¿qué es lo que la vida espera de mí? Muchas personas a veces me dicen, es que yo ya no creo en Dios, porque me han pasado tantas cosas que me peleé con Él. Y yo les contesto, a Dios no le importa que tú creas en Él o no, porque Él cree en ti. Entonces, si cambiamos esa pregunta y empezamos a vivir de una manera trascendente, de una manera espiritual, de una manera bonita, empezaremos a construir una vida llena de sentido y llena de espiritualidad. Quiero, para cerrar, a propósito de parte del contenido que ha compartido con nosotros hoy, de su libro Transforma tu dolor en sabiduría, de Paula López Espinosa, una de las frases muy bonitas que yo ponía en su libro dice: debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Y ahí el propósito, y ahí la posibilidad de inyectar sentido más allá de las circunstancias o lo que cada uno pueda contar en el libro de su vida. Paula, quiero que podamos cerrar compartiendo la analogía muy bonita que haces tú sobre la vela, y que compartas una última reflexión con nosotros. Bueno, si alguien me puede conseguir una velita que no hay, ¿me das la chiquita? Bueno, vale. Vamos a hacer una analogía que me encanta a mí compartir con todas las personas que me acompañan en los conversatorios, y esta analogía la aprendí de mi maestro de logoterapia. Y desde que fui su alumna, mi maestro desde Buenos Aires, siempre me encanta cerrar todas las charlas con esta analogía, porque es algo que la gente se lleva para la vida y les encanta. Entonces quiero, antes de compartirles la analogía, que se lleven esta reflexión de lo que les estoy contando. El sufrimiento siempre lo vamos a tener en la vida y siempre es una condición permanente en todos los seres humanos. Tendremos momentos de felicidad, tendremos momentos de luz, pero siempre hay alguna situación en nuestra vida que nos quita la paz. Cuando tengamos esa situación de nuestra vida que nos quita la paz, yo los invito a pensar y a reflexionar que en la vida lo que te duele, no te duele para que sufras, te duele para que cambies. Entonces ahí es muy importante que no importa en qué momento de la vida estemos, porque habrá muchos acá que me dirán, no, yo ya estoy en la tercera edad, yo ya que voy a cambiar, que me aguanten así. No es tan así, siempre podemos cambiar, porque siempre podemos tomar la actitud de Viktor Frankl, que es encontrarle ese sentido a lo que estoy viviendo y elegir la actitud con la que enfrento esa situación de mi vida. Y respecto a la sabiduría, que es dolor curado, pensemos en que aunque tengamos la edad que tengamos, siempre tenemos heridas en nuestra historia y situaciones que cuando las recordemos nos van a doler muchísimo. Entonces, eso que nos sangra hoy, muchas veces se pudo haber abierto hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años. Fue una herida que quizá me abrió mi padre cuando me abandonó, que quizá me abrió mi madre porque me hablaba de una manera muy fuerte, que quizá me abrió una pareja que tuve cuando me traicionó, un hijo que me abandonó, un hijo que siento ingrato. Esa herida que ustedes tienen hoy, empecémosla a ver, veámosla, porque la herida no se sana cuando la ignoramos, cuando la dejamos ahí sangrando. Tengamos una conversación con esa herida, aprendamos por qué llegó a mi vida esa herida y para qué, y se darán cuenta ustedes de que muchas veces cuando uno le pone una curita o una gasa a una herida, esa herida se pudre, ¿no? Supura, bota pus, y muchas veces las heridas se hacen tan profundas que hay que cortar, amputar ese miembro porque esa herida causó una gangrena y entonces hubo que mutilar ese miembro, y eso pasa mucho en el mundo biológico, en el mundo espiritual también. Si tenemos una herida que no hemos visto y esa herida ya está podrida porque estamos llenos de rencor, porque estamos llenos de rabia, porque estamos irascibles, nos daremos cuenta de que si destapamos esa herida, la ventilamos, la vemos, entendemos qué fue lo que pasó, entendemos que quizás esa persona ni siquiera sabe que nos hirió. Entonces, perdonamos, porque el perdón no es algo que tú haces por hacerle el favor al otro. El perdón es algo que te regalas a ti mismo, porque el resentimiento es volver a sentir, resentir.
entonces me quedo resintiendo ese mismo dolor. Entonces, cuando somos capaces de hacer esto y cuando somos capaces de perdonar y de entender que esa herida se convierte en cicatriz emocional, así como en nuestro cuerpo las heridas se convierten en cicatrices y ya las tocamos, ¿qué pasa si nosotros le metemos el dedo a una herida? Hacemos así porque nos arde, porque está sangrando, porque está muchas veces hasta roja e irritada. En el mundo emocional y espiritual funciona igual. Cuando ya es cicatriz, le pasamos el dedo por encima y ya no duele, ya no arde. Pero esa cicatriz, tanto en nuestro cuerpo, si hablamos por ejemplo de los soldados o en personas como yo que me han operado tantas veces y tengo tantas cicatrices, esa cicatriz te recuerda que ahí hubo una batalla física o espiritual. Y esa cicatriz dignifica tu historia, dignifica tu lucha, dignifica eso por lo cual trataste de hacer algo, trataste de batallar, de luchar, de no darte por vencido. Y al final, cuando ves esa cicatriz, sientes que ya es dolor curado. Entonces, miremos esas cicatrices emocionales y esas cicatrices biológicas que funcionan de la misma manera. Entonces, para eso, yo les traje unos regalitos que son unos marcalibros. Primero vamos a ver el marcalibros. Cada uno de estos marcalibros trae un mensaje especial para ti esta noche. Ese marcalibros, bueno, por un lado tiene unos testimonios de escritores que me han acompañado en el camino y por el otro lado tiene un pensamiento que yo escribí para ti, para que esta noche lo reflexionaras. Cada marcalibros es distinto. A cada persona le va a llegar un marcalibros distinto con un mensaje distinto, que son las píldoras para el alma que han estado viendo acá en la pantalla. Reflexiona, llévate ese marcalibros para tu casa y pregúntate qué me está diciendo esta píldora para el alma. Eso es lo primero. ¿Qué te está diciendo hoy la vida? ¿Qué te está diciendo hoy ese mensaje? Y ahí es cuando empezamos a conectarnos con nuestro interior, cuando empezamos a tener ese diálogo interior. Y lo segundo, que es la analogía de la velita, yo les voy a pedir que saquen la velita y la enciendan. Y les voy a compartir esta analogía de la vela. Nuestra vida, nosotros mismos somos como las velas. ¿Qué es lo que a la vela? Imagínense que esta es una vela de verdad de cera y que tiene un pabilo, que pues no la traje porque a veces en estos lugares no nos dejan encender velas. Pero imagínense que yo tengo acá una vela de verdad y que esta vela tiene un pabilo. Y reflexionamos sobre esta vela. La vela, a lo que a la vela la hace vela es el pabilo. ¿Por qué? Porque la vela tiene un propósito, que es iluminar, ¿correcto? Entonces, esa vela, si yo estoy trasegando en mi vida por senderos de oscuridad y tengo miedo y tengo temor porque no estoy viendo por dónde voy, ¿qué hago? Enciendo una vela, ¿correcto? Y esa vela me va a iluminar el camino. Esta vela tiene igual ese propósito y es que te ilumine el camino espiritual. Esta vela tiene ese pabilo que se asemeja al alma. Y en nosotros, ¿qué es lo que nos hace humanos? Lo que nos hace humanos es el alma. Porque si no tuviéramos alma, seríamos un bulto de huesos con un bulto de carne y no seríamos seres humanos. Somos humanos porque tenemos el alma y esa alma nos da la capacidad de ser seres reflexivos, de ser seres que vivimos de manera trascendente y que somos capaces de detenernos a pensar qué estoy haciendo con mi vida. Entonces, muchas veces en el camino de nuestra vida vamos a sentirnos rotos y vamos a sentirnos quebrantados y vamos a sentirnos que ya no podemos más y que estamos sufriendo. Si yo tomo esa vela y yo la parto, imagínense que yo tuviera una vela larga y yo la parto, yo podría pensar que esa vela, por estar rota y por estar quebrada, ya no puede seguir iluminando. Pero imagínense que yo tengo una vela partida. Yo vuelvo a encender esa vela y esa vela aún partida sigue iluminando. Mi mensaje para ustedes esta noche es que a pesar de que ustedes se sientan en muchas ocasiones de la vida o quizá hoy se estén sintiendo partidos, rotos, cansados y se sienten que ya no puedan iluminar porque están quebrantados, recuerden que esta velita, y quiero que la pongan en su mesa de noche y que la miren y reflexionen, cada vez que ustedes la vean, sientan que esta luz es como su alma, que aún quebrantada y rota, nunca
va a dejar de iluminar. Muchas gracias. Gracias, Paula, por acompañarnos. Que sea hasta una próxima y pronto. A ustedes por haber venido y recordar, Transforma tu dolor en sabiduría, el último libro de Paula, que también, por cierto, está ya en audiolibro, ¿verdad? Sí, estamos felices los que tengan las plataformas de audiolibros como Audible o como Storytelling o esas plataformas. Está espectacular, yo lo acabo de escuchar aquí en Ecuador y lo escuchaba cada noche para recordarme de todo lo que había escrito. Y en audiolibro está genial porque lo pueden poner en el carro cuando vayan en el tráfico de Quito. Lo puedan escuchar. No tanto como el de Bogotá. Yo sé, qué horror. O el de Lima. Lastimosamente, los libros que trajimos a Ecuador, algunos están atrapados en la aduana. Todavía no los hemos podido sacar. Y estamos en ese proceso de sacar los libros de la aduana. Están en camino. No alcanzamos a traerlos hoy. Y muchos de los libros que ya se habían traído a librerías están agotados. Las aduanas no tienen alma. No tienen, eso es, porque si no nos hubieran despachado los libros. Entonces los libros están agotados, pero porque los libros no los están imprimiendo en Planeta Ecuador. Los libros, este libro fue publicado en Planeta Perú, en donde yo me encuentro viviendo ahora, entre Perú y Colombia y España. Entonces Planeta los imprime en Perú y los imprime en Colombia y los manda importados al Ecuador. Entonces estarán llegando, calculamos, en un par de semanas a librerías, pero para quienes lo quieren empezar a leer ya están en digital, en la versión digital. Entonces hay un papelito que tuvimos que quedarnos anoche con mi madre como 3 horas empacando los papelitos, 6 horas, y en ese papelito simplemente escanean ese código. No son 3, son 6, dice la mamá. Escanean ese código y con el escáner como si fueran a tomar una foto con el celular, lo ponen encima de este código y ahí los va a llevar a donde está el Audible, el audible, y los va a llevar también al libro en digital para que lo puedan bajar y es muy bonito porque lo pueden tener en su móvil y lo pueden ir leyendo en el móvil o los que tengan en el computador o en la tablet, en el teléfono, en donde quieran, mientras que nos llega el libro en físico. Y les voy a pedir que levanten su velita para hacernos una foto con ustedes, que nos encanta siempre hacer al final de cada charla. Le voy a quitar a Paula el micrófono porque si no, no me deja hablar. Ustedes saben el amor que le tengo a mi Ecuador. Ustedes saben que para mí el Ecuador es mi segunda casa. Mis amistades como ustedes son en mi corazón. Los llevo todos los días. Y cuando logré que Paula, Steffi, denme la mano, nos invitara a Guayaquil, yo decía, sí, pero con ir al Ecuador también a Quito. Por eso hoy estamos aquí tan felices de haber estado con ustedes, de haber respondido a esta llamada del alma de Paula, de haber compartido con ella sus experiencias, sus tristezas, sus alegrías. Yo le agradezco todo lo que le está enseñando a la humanidad, empezando por mí, porque yo también he llorado y he sufrido. Y sufrí mucho con ella, pero Dios la dejó viva por algo. Y por eso está aquí con ustedes. Sientan el afecto siempre que me necesiten, o Paula los necesite, o ustedes puedan volver a reunirse, Steffi, como lo hiciste en Guayaquil. Fue tu casa, mi hogar también. Las 3 reuniones que hizo me hicieron emocionar. Imagínense la primera reunión de Steffi, 500 señoras, ya no sabíamos dónde envolver más paquetes. 500 señoras que se botaban a abrazar a Steffi y a Paula de agradecimiento cómo iban a manejar a sus hijitos enfermos. Unas cuidadoras de enfermos que dan su vida por cuidar un niño, una niña, una mamá, una abuela. La segunda también, Steffi. Qué reuniones tan humanas. No es este mundo que está envenenado, que vemos la televisión y todo es tragedia. Hogares acabados, muertes por todas partes.
luchas económicas, luchas morales, luchas espirituales. No digo políticas porque yo fui embajadora y no me arrepiento nunca de haber estado aquí de embajadora. De golpe, si Paula se fue a vivir a Perú, yo me puedo venir a vivir a Quito, ¿o no? Aunque no sea embajadora. Entonces, me siento en una emoción de tenerlos aquí. Le quiero dar también las gracias al Club La Unión, que te quiero agradecer a ti. Venga para acá la señora Jimena y tú atrás. Vengan las dos. Vengan las dos. Jimena, que a ratos es mi paño de lágrimas. Entonces yo la llamo, le digo Jimenita, que Paula, yo la quiero llevar a Quito. Consuelito, tú que me abriste las puertas con tu hija para poder venir al Club de Unión. Gracias. Les dejo parte de mi corazón también. Y espero quedarme unos días más aquí. Espera jugar un brichecito, pues, hijito. Ricardito, gracias, gracias, gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para la mamá. A ver, la foto con la vela, ¿ok? No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar, ¿de qué importaría ganar? 5 años con ese fiebre reumática. Tengo 37 listados de enfermedades. No te podría decir qué no me ha dado. Y a pesar de esto, recién esta semana me doy cuenta que he tenido 73 años. Yo pensé que tenía menos, porque nunca me puse a pensar qué edad tenía. Tengo 2 cánceres. Dios me quiso ayudar también, tuve un volcamiento muy fuerte, me desnuqué, 99% de las personas fallecen y quedaron cuadruplégicas. Me llevaron de emergencia casi muerta, con periodo que era una sala de emergencia. Mis buenos amigos, los patos, que está ahí el pato Johnson, pato Zuquilanda y todos mis amigos de aquí, Quito, que soy la única mujer en medio de 14 varones, creo, ¿no? 16. Y ellos fueron mi soporte. Y como dije, la parte más linda, unos días más felices que tuve es cuando me cayó el pelo, mis hijos se metieron en el tema que tenía que irme a un psiquiatra. ¿Y para qué? Y todos los médicos en Houston, tienes que irte, ¿para qué? Unas sensaciones más ricas que tuve es de entrar a ducha sin pelo, totalmente calva, que me caiga el agua caliente. Es la sensación que tiene una persona que sea sin calvicie. He tenido pancreatitis, que es lo que no tenía mi amiga. Usted siempre sabe que estoy enferma. Y a pesar de eso, sigo manejando el grupo, el jury, sigo con las ganas de trabajar, tengo reuniones por todo lado, tal vez no sé si soy una ambiciosa, como usted dijo, más bien yo diría que me enseñaron a trabajar desde niña. Y agradezco a papá, a mamá y 2 nanas que me criaron, 2 personas que eran de Pollera, y esa parte cultural que sé, que Talía conoce y todo el mundo, que tengo una sangre bien indígena. Y me sé toda la parte de la cultura indígena, más aún soy amiga de muchos indígenas huelguistas, menos de uno que está siempre en huelgas, ese no, ya sabemos de quién es. Y estoy muy pegada a la naturaleza, yo me volqué a trabajar, sí, pero yo no soy de las personas que estoy las 24 horas del día. Hoy venía y estoy feliz porque Antonio sacó ya de la incubadora 5 pollitos más. Entonces, tenemos la casa
lleno de pollos, de gatos, garabatos, de cuyes y de todo. Y a pesar que mi vida es muy presionada de reuniones, todo me doy mi time, a excepción que mis amigos me han dicho, ¿qué te pasó, Gladys? Yo les contesto, estoy en un problema existencial. Me alejé de todos por una época. Le llamé a Pato Johnson, que no contestaba a nadie. Pero estoy queriendo poner al día mi trabajo y sí me he dado el lujo de ser feliz. ¿Por qué no feliz? Yo diría que la felicidad para mí es la paz. La paz. No existe mejor felicidad porque la felicidad es intrínseca, ¿no es verdad? Pues hoy día estoy feliz de estar con María Paulina, con todos ustedes, contenta de asistir a esto, de aprender cada día más, y perdón que me dediqué a hablar, pero estoy otra sobreviviente de la muerte. No una vez, toda la vida estuve enferma. ¿Dónde está Gladys? Enferma. Vean al señor Ortiz ahí que me hizo una entrevista de ministra. ¿Se acuerda usted? Y a pesar de eso, tenía todo el mundo creía que venía con aretes Cartier y me tenían que poner, ¿cómo se llama esta cuestión? No, para los pinchos de esto que te meten aquí los médicos, acupuntura. Y así dirigía entre pastillas y todo, y peleándome con los periodistas, con el gobierno y con todo el mundo. Así que, perdón que he intervenido, pero me identifiqué mucho con usted, ¿sí o no? Y creo que seguiré trabajando hasta cuando la cabeza ya no me dé. No sé si soy uno o dominante, lo que sea, pero alguna cosa soy. Te amamos, Jimena. Ya ha venido desde Costa. Bueno, yo... Vamos a hacer un minutito, se nos acabó la vela, no. Se van a ir porque vamos a hacer la foto. Dos palabras. Paula, gracias, Steffi. Hemos escuchado a las dos ustedes y me siento yo también muy, muy feliz. Creo que es el pensar y el sentir de todo el mundo. María Paulina, que es otra hermana aquí en el Ecuador, felicito porque te trajo a Quito y te dijo y que tú hayas venido. Aquí tenemos Gladys, que antes de ir, hace poco llegó de Costa Rica, y cuando yo le he llamado y le digo, Gladys, tienes que venir a Quito, por favor, me dijo, voy, y vino esta mañana, muy gentil, y a todas las personas que gracias a ustedes han venido y que hemos estado, pues hemos tenido la oportunidad de escucharte y de sentir. Nos dejas realmente muy, muy impactadas. Para ti, Steffi, gracias también. Gracias. Tengo que darle también un abrazo a mi cónsul y a mis brichistas, que me distraen también y me quieren. Y me dan unos almuerzos deliciosos con huevos blancos, que yo no sé dónde los compro. Y por tu yerno, presidente de este club que nos abrió las puertas. Gracias a él. Gracias, de verdad, me siento tan feliz que creo que me voy a quedar en Quito un ratico más. Un ratito más.